Incluso cuando dormimos hoy en el hotel por la noche se escucharon unos ruidos que parecían 2 disparos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Seguramente no se equivocan, esta construcción bastante característica de Berlín pues habla por sí sola. De hecho, estamos en Berlín, pero no vinimos exactamente para admirar la belleza de esta ciudad, aunque la ciudad realmente es hermosa. Esto está relacionado con lo que hacemos con nuestro canal criminal y tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo en Berlín desde hace más o menos 5 años. Así que es un aumento drástico de la delincuencia, de esa delincuencia mafiosa, de los grupos criminales organizados. Eso también porque tratamos en el canal de hacer referencia a la situación en Polonia. Yo pienso que esas también son conclusiones para nosotros en Polonia, conclusiones que debemos sacar, cómo se organiza todo esto, cuáles son las posibilidades. Y para que de todo esto haya, diría yo, algún sentido y cierta lógica en nuestras acciones, los invito a ver el siguiente episodio. Estos ajustes de cuentas son cada vez más brutales. ¿Por qué sucede esto? Bueno, este crimen de clanes, porque es crimen de clanes, es decir, diferentes grandes clanes familiares. Este crimen se remonta a los años 70 y 80, así que como pueden ver ya tiene más de 50 años. Hace más de medio siglo comenzó con estos clanes árabes, los más famosos creo que de estos clanes, la familia Remo, compuesta por 13 familias, pero además de estos grupos criminales tradicionales, diría yo, grupos mafiosos como la mafia rusa, la mafia vietnamita, mafias o grupos o clanes árabes. También hay grupos sirios, grupos nigerianos, grupos afganos y por supuesto también grupos alemanes. Hay mucho de eso. ¿Cómo se puede aprovechar? ¿Cómo empezó esto y por qué precisamente estos grupos pudieron operar a tal escala? Lo contaremos en la siguiente parte de nuestro episodio. Sin embargo, esto se ha vuelto más brutal. Como mencioné, este crimen ha aumentado en los últimos 5 años. Berlín es un lugar, diría yo, muy importante en el mapa de Europa. Es la ciudad más grande de la Unión Europea. Muchos, diría yo, diferentes intereses económicos, muchas cosas, mucho dinero por ganar. Y donde hay mucho dinero, por supuesto, también aparecen esos grupos criminales. Ellos intentan llevarse una parte de ese gran pastel para sí mismos. En algún momento esa división de la ciudad era, digamos, tan obvia que no había enfrentamientos visibles, al menos para alguien que no pertenecía a ese entorno. Pero ese pastel se fue haciendo cada vez más pequeño, especialmente cuando empezaron a aparecer aquí los grupos chechenos. Los chechenos entraron a la ciudad y empezaron a hacerse con una parte de ese pastel usando pistolas y cuchillos. Y la situación se puso muy tensa, hasta tal punto que se notaba que ni la policía ni las autoridades podían manejar la situación. Entonces pidieron mediación. ¿Quién fue el mediador? También lo contaremos en la siguiente parte de este episodio. Sin embargo, esto es cada vez más peligroso. Los propios berlineses dicen que se lo piensan, que en el momento, especialmente los fines de semana, se preguntan si ir al centro, si ir a una cafetería o si salir a caminar, porque pueden pasar diferentes cosas. En diciembre del año pasado, aquí a los berlineses llegó Victoria. Es una chica de Trojmiasto y vino simplemente para conocer la ciudad. Tuvo la mala suerte de que justo las bandas criminales empezaron un tiroteo entre ellas. Ella recibió una bala, la chica murió en el acto. Fue una víctima inocente de ese ajuste de cuentas. Y así dicen también en Alemania, cada vez más a menudo las víctimas de estos ajustes de cuentas son personas inocentes. Son ciclistas, ¿no? Son clientes de cafeterías, bares, restaurantes. Desafortunadamente esto está empeorando. Como dicen los policías, aquí en Berlín está entrando en juego una nueva generación.
Estos grupos son numerosos, bien organizados y toman represalias de inmediato. Por ejemplo, dos historias recientes. Un hombre recibe una puñalada y cae en la acera. Literalmente unos minutos después ocurre un tiroteo en una cafetería cercana y un camerunés es golpeado con un bate de béisbol. Entonces todo eso está conectado. Esto es simplemente una venganza. Ellos saben perfectamente quién lo hace. Así que de inmediato planean un atentado, planean una represalia y se ajustan cuentas entre ellos. Una historia de mayo de este año. Una de las cafeterías. A la cafetería entra un joven, le dispara en las piernas a un chico de 17 años, probablemente para darle una lección. Ese chico de 17 años sobrevivió. Pero al mismo tiempo, un momento después, cerca, no muy lejos de la cafetería, ocurre una pelea regular. 60 hombres se pelean entre sí con cuchillos, machetes, bates de béisbol y muere un turco. Y en varios barrios vecinos ocurren situaciones similares. La escala de estos crímenes es grande. Según las estadísticas oficiales, solo el año pasado en Alemania hubo alrededor de 9.000 tiroteos de varios tipos y alrededor de 30.000 asaltos de diferentes tipos, con cuchillo, con machete, con otras herramientas peligrosas. Si lo calculamos así, resulta que diariamente hay más de 100 incidentes de este tipo, aunque claro, no son solo incidentes, porque es una lucha a muerte si lo trasladáramos a la realidad polaca. Entonces, si una situación así, algún tiroteo, ocurre de vez en cuando allá, sabemos cuántas discusiones, comentarios y cuánto se habla al respecto. Y aquí al año alrededor de más de 9.000 oficialmente registrados, porque somos conscientes de que muchos de este tipo de incidentes simplemente no se pueden ni verificar ni calcular. Incluso cuando dormíamos hoy en el hotel, por la noche se escucharon algunos ruidos que parecían dos disparos, primero uno y media hora después el segundo. Esto ocurre constantemente, sobre todo los fines de semana. Cuando estamos aquí, la vida realmente sigue desarrollándose como si estuviera detrás de una cortina de hierro, digamos. ¿A qué se dedican estos grupos criminales en Berlín? Pues se dedican a lo mismo que hacen los grupos criminales o mafias en todo el mundo. Eso es, por supuesto, el tráfico de drogas, toneladas de drogas que se traen y se venden en Berlín. También son extorsiones, prostitución, un enorme mercado de prostitución, películas porno y el lavado de dinero. Pero cada vez más, diría yo, también son delitos intelectuales. ¿De qué manera estas familias de clanes dejaron de esconderse, salen de su propio entorno? Los líderes de estos clanes no tienen miedo, no les da vergüenza tomarse fotos, incluso con raperos famosos. No, todo esto está cambiando todo el tiempo. Pero una de sus, diría yo, tareas clave en el mundo del crimen es cometer robos graves, allanamientos espectaculares como el robo de diamantes en Dresde o el robo de relojes suizos. Y creo que la más conocida es el robo de ese museo. Ese es el Museo Bode, conocido en la llamada Isla de los Museos, porque en este momento es justo aquí donde estamos. Un robo espectacular porque se trató del robo de una moneda, pero no era una moneda común. No podías simplemente ir y hacer compras con ella, porque esa moneda era de 100 kilos de oro puro, del tamaño de una llanta grande de automóvil y de un valor enorme. No, nadie la ha valorado exactamente, pero podemos calcular que esa moneda valía unos 4.5 millones de euros en total en el año 2010. Esa moneda estuvo aquí desde el año 2010, fue acuñada alguna vez por la Real Casa de Moneda de Canadá.
Entonces fue el aniversario del nacimiento de la reina Isabel II. En total se acuñaron 6 de esas monedas, una está en Canadá y las otras 5 terminaron en manos de coleccionistas privados, por supuesto millonarios, multimillonarios, que la tienen en su colección. Uno de esos coleccionistas donó esa moneda al museo en 2010 y una noche esa moneda fue robada, como resultó de una manera muy simple, casi infantil. Los ladrones simplemente pusieron una escalera junto al guardarropa del museo, entraron, luego con un martillo rompieron el vidrio blindado, sacaron la moneda, hicieron unos rodillos, la rodaron hasta la ventana y luego arrojaron la moneda por la ventana. A las vías del tren que están aquí al lado, si miran, a mi izquierda pasa el tren y la arrojaron a las vías de ese tren, arrojaron la moneda, luego vinieron con carretillas, cargaron la moneda en la carretilla, la llevaron al parque y ahí probablemente la rompieron en pedazos pequeños con martillos. La policía llevó a cabo una investigación y se sabía que detrás de ese robo estaba uno de los clanes árabes. Aquí en Berlín en algún momento también, creo que por casualidad, hubo carreras de autos, como en Polonia también tenemos ese problema. Detuvieron uno de los autos. Parecía, después de las investigaciones, que en ese auto se transportaba oro. Los policías se preparaban para hacer una pericia detallada y otra vez esos del clan dieron señales de vida, se metieron en el estacionamiento de la policía, abrieron ese auto, activaron el extintor e intentaron con él borrar las huellas del oro. Pero por suerte, después de la pericia, todavía lograron encontrar algunos fragmentos. Con base en eso condenaron a 3 hombres, 3 muchachos. Básicamente no, eran 2 de sus hermanos, uno de 22 y otro de 24 años, y su primo de 22 años, todos del clan Remo, es decir, el clan más conocido de Berlín, un clan árabe. Todos recibieron sentencias, lo cual es parte de la historia. Además del robo en sí, la moneda nunca fue encontrada, probablemente simplemente fue destruida, rota en pedazos. Los pedazos de ese oro terminaron en algún lugar, probablemente vendidos a bajo precio a los receptadores y se perdió para siempre. Pero eso también, diría yo, es una especie de forma de pensar en este asunto de la madre de uno de esos chicos detenidos. Ellos realmente no se preocuparon mucho de que su hijo fuera a la cárcel. La madre incluso dijo que esa cárcel es buena para el chico porque convierte a un muchacho, a un niño, en un verdadero hombre. No, ella misma tuvo 15 hijos, así que con esa actitud, por supuesto, esos niños también recibían la educación adecuada de su madre. ¿Cuán numerosos son estos clanes? ¿Cuán numerosos son estos grupos? Bueno, eso por supuesto no se puede contar exactamente. Como dicen aquí los policías y fiscales, solo en Berlín hay alrededor de 25 familias de clanes. El propio clan Remo, del que ya les hablé, es probablemente el más conocido. Son alrededor de 500 miembros activos, pero claro, esos miembros tienen familias, tienen padres, hermanos, hermanas, abuelos y así sucesivamente como cualquiera, así que representan un gran respaldo para esos miembros activos. En la propia, diría yo, en la propia Alemania se estima que hay alrededor de 200.000 miembros de clanes, 200.000. Leí que la Bundeswehr en este momento tiene alrededor de 182.000 soldados, así que se puede ver que esta escala es simplemente muy grande. Y aquí hay otro hecho que sorprende recientemente, básicamente porque desde el año 2019, ven, 6 años se creó un programa especial. Incluso a este crimen de clanes se le llamó crimen de clanes. Antes no existía algo parecido.
Aunque esas tradiciones en Alemania, en Berlín, ya tienen bien más de medio siglo, también se creó un programa especial de 7 puntos. Este programa es supervisado e implementado por la Oficina Federal de lo Criminal en Alemania. Sucede que en Alemania no existe algo como en Polonia. La Comandancia General de la Policía supervisa toda la policía y es una jerarquía que culmina en sí misma. No, aquí no existe algo así. Por el orden y por lo que sucede son responsables ciertas policías, las policías federales, en un estado o en una ciudad determinada, pero existe la Oficina Federal de Investigación Criminal, que es algo así como la Oficina Central de Investigación de la Policía en Polonia, es decir, supervisa el crimen organizado en todo el territorio de Alemania. Esta oficina ya depende directamente del ministerio, así que no depende de ningún estado federal. Eso es exactamente a lo que se dedica. Se ha definido y nombrado este tipo de delincuencia, pero como pueden ver, esto se hizo más de 50 años después de que de hecho comenzara esa delincuencia. ¿Cuáles fueron los inicios de estos clanes en Berlín? Como les decía, a los años 70 y 80, el comienzo es la Anatolia turca. Fueron expulsados de esa provincia, algunos de esos refugiados se fueron al Líbano y otros vinieron a Alemania. Aquí empezaron a establecerse las autoridades alemanas de ese entonces. Claro, eran otras autoridades, digamos, comunistas, tenían un enfoque diferente. También partían de la idea de que cuando terminara la guerra simplemente regresarían a su país, pero nada de eso pasó. Terminó la guerra, ellos no regresaron, primero estuvieron en un barrio y con los años empezaron a tomar otros barrios. Y así todo esto continuó, ha durado muchos años. En ese tiempo las autoridades alemanas partían de una suposición equivocada. Los alemanes admiten que cometieron errores similares también durante otra gran ola de refugiados. Eso fue en 2015 cuando de nuevo en Berlín, en Alemania, aparecieron miles de jóvenes. Y aquí una especie de, diría yo, lentitud, incertidumbre, con una cierta dificultad para integrarse a la vida en Alemania. Estas personas que llegaron esperaron mucho tiempo para saber qué iba a pasar con ellas. Estaban en centros para refugiados y esos centros se convirtieron en un lugar ideal para el reclutamiento por parte de grupos criminales locales. Y los que ya se establecieron, ¿cómo están en esos centros? Los jóvenes de 20 y tantos años veían a sus compatriotas en autos caros, con mucho dinero, y por supuesto llegaban a la conclusión de que ellos también querían vivir así. Entonces esos centros de asilo se convirtieron en lugares de reclutamiento y fue cuando muchos miembros se unieron a esos grupos criminales. Ese era un tipo de mecanismo para reclutarlos. Es una especie de vida, un mundo, diría yo, paralelo. Por supuesto, los clanes no reconocen ni respetan la ley alemana, sus actividades, su vida se basa en su propia ley interna, en la ley consuetudinaria, en todo aquello que ellos consideran importante. Por eso hablar con ellos es muy difícil, es una prueba de que ese mundo paralelo realmente existe. Esta es una historia que no comenzó en el año 2020, en realidad comenzó antes. Yo les dije al principio que aquí, a la ciudad, queriendo repartir ese pastel, entraron de manera muy agresiva, muy fuerte, grupos criminales chechenos sin escatimar en medios. Comenzó la lucha principalmente entre ese clan Remo y los grupos chechenos.
La situación, bueno, era muy grave, la policía no podía manejarla, no sabía cómo resolver esa situación. Aquí no había nadie que pudiera mediar de alguna manera, que pudiera hablar con ambos lados. Simplemente no había tal autoridad, no lo era ni el gobierno, ni algún político local, ni siquiera nacional, porque a nadie así se le reconocía. La situación se volvía tensa porque los chechenos tienen una especie de diáspora, o sea, bueno, consiste en que, aunque están dispersos en diferentes partes del mundo, mantienen un vínculo muy fuerte entre ellos. Cuando pasa algo en algún país, ellos se organizan y van a ese país para ayudar, y así fue. En el año 2020 esa diáspora chechena empezó a reunirse en Berlín. Bueno, de esa manera llegarían aquí miles de chechenos que simplemente empezarían a luchar principalmente contra esos clanes árabes encabezados por el clan Remo. No, la policía sabía que las calles se iban a llenar de sangre, tenían miedo de eso. Buscaban a alguien que pudiera hablar con ellos, alguna autoridad que pudiera dirigirse a ellos, y encontraron a esa persona. Pero esa persona era Manuel Schär, ya sabes, conocido. Los que están interesados en el deporte, sobre todo en el boxeo, saben que él es uno de los mejores boxeadores, campeón mundial de boxeo. Un hombre sirio, nacido en Líbano, boxeador, una autoridad tanto para un lado como para el otro también. La policía simplemente le pidió que se sentara a la mesa con los clanes, que se sentara a la mesa con los chechenos y empezara a hablar con ellos. Y de hecho el boxeador llegó a Berlín y empezó a mediar con ellos. Y simplemente terminó en éxito. De alguna manera lograron llegar a un acuerdo. No hubo derramamiento de sangre, no hubo tiroteos ni asesinatos. Se puede decir que la situación se calmó, pero también pueden ver por esto cómo es ese mundo. No son importantes, diría yo, esas reglas que existen. No importa la ciudad en la que vivo y me rijo por reglas completamente diferentes. Pero el mundo actual de estos clanes no es solo un mundo de criminalidad brutal, típica, digamos, también es un mundo de criminalidad un poco más intelectual. Hay que recordar que los líderes actuales de los clanes ya tienen ciudadanía alemana, la mayoría de las veces nacidos en Alemania. Hombres de 40 y tantos, 50 años, ellos son los que hoy están al frente de estos clanes. Yo diría que de alguna manera no se avergüenzan de quiénes son ni de lo que hacen. Este es un ejemplo de uno de los raperos más conocidos. Bushido es un rapero famoso en toda Alemania, también es conocido en Polonia, la gente lo conoce, lo escucha. En algún momento Bushido se metió en problemas o se peleó con su propia disquera, así que buscaba a alguien, buscaba dinero, personas que lo ayudaran a lanzar discos y organizar conciertos. Y fue entonces cuando llegó a uno de los jefes de ese clan y él se interesó en él. Después de un tiempo firmaron un contrato. Resultó que Bushido tenía que darle la mitad de sus regalías, la mitad de los ingresos de los conciertos, que por supuesto eran enormes sumas de dinero. En poco tiempo se convirtió para él simplemente en una máquina de hacer dinero. Cuando Bushido se dio cuenta de que estaba siendo explotado, quiso renunciar, pero entonces le amenazaron con que su esposa y sus hijos serían cortados en pedazos, así que siguió trabajando de esa manera. En algún momento se fue a un clan rival y básicamente estando en ese clan rival, ellos empezaron a ayudarlo tanto que se convirtió en una máquina de hacer dinero para ese segundo clan rival. Pues de esa manera salió de Guatemala para entrar en Guatepeor, pero también el líder de ese clan se tomaba fotos con él, iba a conciertos, subían fotos a la red. No le daba pena hacer lo que hacía, ser quien era, y era una persona muy conocida.
Las peleas entre clanes y pandillas en Berlín son la otra cara de esta hermosa ciudad. Algo que por supuesto saben los policías y los fiscales. A veces eso afecta a la gente común. Estas pandillas pelean entre sí todo el tiempo, luchan por influencia, luchan por más barrios, luchan por hacer dinero. Son peleas, diría yo, típicas a nivel, llamémoslo, material. Pero por supuesto también hay conflictos étnicos como los kurdos que pelean con los sirios, pero también hay otros. Y eso es algo nuevo que también ha aparecido, diría yo, en la historia criminal de Alemania. También son grupos de jóvenes ya nacidos aquí en Alemania, personas para quienes no importa dónde o en qué grupo estén. Quiénes son sus antepasados no es importante para ellos, lo que importa es con quién pasaron su infancia, dónde nacieron. Son compañeros del mismo edificio, de la misma clase, se forman, diría yo, grupos delictivos de barrio o de edificio, y para ellos lo más importante es de dónde provienen y de qué zona son. Es menos importante quiénes eran los abuelos o quiénes eran los padres. Diría que esto también es una especie de analogía. Se me ocurrió pensar en nuestros propios hooligans, porque la mayoría de ellos también provienen del mismo edificio, del mismo barrio. Es más, aquí tenemos lo que se llaman peleas organizadas. En Alemania apareció un nuevo término, delitos de viaje, que explica su significado. Cuando un grupo tiene un problema con otro, se ponen de acuerdo por mensajería, acuerdan una pelea, y en la versión polaca eso es una pelea organizada. Se ponen de acuerdo entre ellos y pelean por eso. Hasta ahora esta delincuencia, digo hasta ahora porque esto ya lleva varios años, podemos calcular que cuando los chechenos intentaron entrar a la ciudad, eso fue en 2020, así que ya pasaron 5 o 6 años, esta delincuencia se hizo notoria porque estos jóvenes no resuelven sus asuntos en algún rincón del barrio, sino que salen y rondan por la ciudad. Estos ajustes de cuentas a menudo ocurren en cafeterías, restaurantes, simplemente en las calles, y eso se volvió notorio. Y eso probablemente también motivó a las autoridades alemanas a implementar este programa y tratar de lidiar con eso. Eso, por supuesto, es difícil porque pueden ver por todo lo que decimos cuánta gente es, cuáles son los problemas y lo difícil que es lidiar con todo esto. Pero también al comenzar el episodio de hoy mencioné que esto también es una lección para nosotros, para los polacos, sobre cómo empieza todo esto, cómo nace. Partir de la suposición de que esas personas que vinieron algún día regresarán a su país porque todo se calmará, parece que no van a regresar, que se van a quedar, que hay que tener un programa. Los alemanes implementaron ese programa más de 50 años después, por supuesto demasiado tarde. Fingir que no hay problema, crear una comunidad paralela que realmente no se preocupa ni respeta la ley consuetudinaria ni la ley local. Y también alguna idea sobre qué hacer con esos jóvenes que están ahí, qué hacer con ellos, pues sí, para que tengan alguna ocupación. Así como en el caso de Berlín, por ejemplo, que esos centros de asilados se convirtieron en lugares donde se reclutaba a nuevos delincuentes. Bueno, esas son conclusiones que también se pueden sacar aquí en nuestro país. Y básicamente eso es todo por este episodio, un episodio desde Berlín que de alguna manera se relaciona con nuestra situación. Nosotros nos quedaremos un poco más en Alemania porque ya que estamos aquí también queremos buscar algunos temas más interesantes para contarles sobre ellos. Bueno, por hoy eso es todo. Nos despedimos desde el Reichstag, también un edificio histórico, diría yo, conocido en Polonia. Nos despedimos desde aquí. Por supuesto, véanos, suscríbanse al canal y como siempre, cuídense.